Hola, bienvenidos una vez más a su canal El Sazón de Ricky. Miren, hoy voy a preparar unas deliciosas costillas con verdolagas en chile rojo. Además, unos ricos frijoles de la olla que ya por acá se están cociendo. Hay que verlos de una vez. Todavía les falta. En lo que hacemos toda la preparación, ya van a estar listos. Miren, por acá tengo los ingredientes que vamos a necesitar. Tenemos 1,5 kilos de costilla de puerco, 4 ajos, una cebolla, verdolagas al gusto, cilantro, 4 jitomates, 4 chiles guajillo y 4 chiles puya y un poquito de sal. Entonces vamos a empezar primeramente preparando las costillas. Vamos a cortarlas de esta manera. Costillitas de puerco. Que ya tengo listas las costillas, hay que poner nuestro sartén. Para poner a cocer las costillas la vamos a cocer con estos 3 dientitos de ajo y poquita sal. Vamos a martajarlos. Poquita agua. Ya está bien martajado, entonces vamos a poner las costillas en el sartén. Le echamos el ajo con la sal. Tantita agua, porque tomamos la carne suelta su jugo. La vamos a tapar y vamos a dejar que se cueza un rato. Ya una vez que dejé las costillas cociéndose con el agua y con el ajo, hay que proceder a partir las verdolagas, que sean las partes más finitas y no casi que el tronco. Vamos a necesitar casi que nada más las puras florecitas. Sí, miren, estos tallos grandes son los que no nos sirven. Estas rinden muchísimo y lo mejor es que a veces ni necesitan comprarlas, ya que crecen en los barbechos, en las milpas o hasta en sus huertas, y es que son dichosos de tener huertas en sus casas. Estas verdolagas las trajo mi papá de la milpa y están bien fresquecitas. Bueno, será porque ahorita las lavé, ¿verdad? Pero literal es como si las acabaran de arrancar. Les voy a ser sinceros, va a ser la primera vez que yo pruebe este manjar. Dicen que están bien deliciosas, que tienen como un sabor agrio. Pues ahorita lo vamos a comprobar. Tienen que cuidar que cuando corten las verdolagas, si es que las van a cortar en su huerta o en algún barbecho o en una milpa, una vez que las tengan cortadas tienen que fijarse que no se traigan pedazos de zacate, porque por lo regular crecen junto al zacate y pues el zacate no lo vamos a comer. Se ven muchas, pero al momento que se cocen ya no rinden. Miren, un pedazo de zacate. Este no nos va a servir. Y ya con estas terminamos todas nuestras verdolagas. Miren, se ven muchas, pero ya al momento de que se cocen, se hacen muy diminutas, así como los nopalitos. Vamos a echarle la sal y el ajo a nuestros frijoles. Miren, ya casi, entonces hay que echarle la sal y el ajo. Y las costillas también ahí van, miren. Ahora hay que poner las verdolagas
cocerse. Hay que ponerle algo de agua. E igual poquita sal. Las costillas ya están haciendo mucho escándalo. Ya soltaron su propia grasa, pero vamos a dejar que se doren con la manteca que nosotros le vamos a poner. Le vamos a poner bastantita. Y luego la vamos a retirar. Esto es para que tengan una fritura bien profunda y queden bien doraditas. Por acá los frijoles ya están bien listos, entonces ya los voy a retirar. Y voy a poner otra ollita para poner a cocer las cosas para el chile de las costillitas. Por acá tengo los tomates y los chiles. Agua. Hay que esperar a que se cosan bien. Vamos a ver qué tal están las verdolagas. Ya están listas. Entonces las voy a retirar en un escurridor para que suelten toda el agua y luego que empecemos a guisar las costillitas, ponerlas ahí. A las costillitas hay que ponerle un poquito de cebolla, así medianamente rebanada. Y esto les va a dar otro sabor distinto, junto con la ramita de cilantro que le vamos a poner al final. Así tal cual hay que ponerla. Y pues acá ya pasé los chiles que ya están bien cociditos con nuestros jitomates. Vamos a poner una pizquita de sal, los 2 ajos restantes, un poquito de agua. Vamos a molerlo. Ya está bien listo y ya se van con las costillitas. Esto huele bien rico. Incluso unas costillitas ya hasta dejaron el hueso aparte de tan bien fritas que están. Y una vez que está ahí, las verdolagas. Y esta comida ya rindió. No me gusta que quede tan aguado, que quede un poquito más espeso para que cuando lo comamos con nuestros frijolitos no se mezclen tan fácil y estén los sabores bien separados, bien bueno. Quieren que rompa poquito hervor y hay que ponerle las ramitas de cilantro. Unos 5 minutos más mientras vamos a echar unas tortillas para comer.
Con estas comidas me da muchos recuerdos a mi abuelita paterna. Con el chile rojo, que me acuerdo, creo que sí, si no mi mamá me va a desmentir. Pero mi mamá tostaba el chile en el comal, así el rojo, y luego un ajo, y se lo llevaba a mi abuelita Lupe para que lo hiciera, pero a mano, o sea, lo molía con la mano. El sabor de ese chile rojo, yo creo que jamás en mi vida lo voy a volver a probar. Tenía un sabor pues diferente, estaba hecho a mano, y yo le decía a mi abuelita, no le cala el chile en la mano, que si no le ardía, pero pues dice que no, donde ella estaba bien acostumbrada. No sé si ahorita todavía en día habrá alguien que haga el chile así a mano. ¿Sí habrá, ma? No, ¿verdad? Pues ahora sí ya llegó la hora más buena. Miren, ya quedaron aquí nuestras tortillitas. Y vamos a servirnos. Primero, unos frijolitos de la olla. Miren qué bonitos quedaron. El platillo estrella. Ya, creo que ya se identifica el olor de las verdolagas. Miren. A ver, vamos a ver qué tal. Una tortillita. Si no me quemo porque está bien caliente todavía. Me lo voy a echar en un taquito. Ahí a ver qué tal sabe. Están bien doraditas las costillas. Y las verdolagas tienen un sabor como medio agrio y está bien bueno. Delicioso. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.